noches, bienvenidas y bienvenidos. Seguimos con los Panama Papers en este seguimiento obviamente de CNN y de muchos medios a nivel internacional de esta enorme investigación que se ha realizado por prácticamente un año entre periodistas de 78 países y de 100 medios de comunicación. Y bueno, pues tenemos un reporte para arrancar precisamente de esto que hace Nina dos Santos. Ella está en Londres y hace un resumen para usted esta noche. Los nombres parecen la lista de quién es quién en la élite mundial, líderes mundiales y funcionarios del máximo organismo internacional del fútbol, la FIFA, atrapados en una filtración masiva de supuestas empresas fantasma constituidas en el paraíso fiscal de Panamá. El periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo 11.5 millones de archivos sobre 214.000 empresas del registro de estudio legal Mossack Fonseca, con 2.6 terabytes de información. Los documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es 1.500 veces más grande que Wikileaks en el 2010. Entre los documentos figuran los nombres de 12 exlíderes y líderes actuales, así como otros 128 políticos. Vladimir Putin, de cuyos socios se dice que han canalizado $2.000 millones hacia bancos y empresas con ventajas fiscales, acusaciones que su asistente describe como mentirillas. El nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, que niega la insinuación de que fue dueño de una participación no declarada en una empresa con sede en las Bahamas. Y el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, criticado por no revelar sus lazos con una empresa con ventajas fiscales dirigidas por su esposa. Cuando se lo presionó al respecto, se retiró sin más de esta entrevista con la televisión sueca. Con tantas acusaciones, algunos gobiernos dicen que investigarán. Gran Bretaña, Francia, Australia y México se concentrarán en la evasión fiscal. Creo que es enormemente significativo. Habrá consecuencias durante meses, sino durante años. Y con suerte hará que los gobiernos, en particular en Estados Unidos y Gran Bretaña, reevalúen cómo lidian con esos paraísos fiscales. Todavía envuelta en la crisis del año pasado, la FIFA fue forzada a responder sobre los nombres de algunos de sus miembros involucrados. La FIFA descarta las insinuaciones de lazos existentes entre un miembro de su Comisión Independiente de Ética y 3 hombres ya acusados de corrupción por las autoridades estadounidenses. Establecer una empresa en el extranjero es relativamente fácil y totalmente legal. Hay razones legítimas para hacerlo, en especial en el caso de compañías internacionales y familias que operan en diferentes jurisdicciones impositivas. Pero la naturaleza secreta de esas empresas fantasma ha planteado preocupación sobre evasión fiscal y otras actividades delictivas. En una declaración, la firma legal Mossack Fonseca, cuyos documentos se hicieron públicos, señaló: hemos establecido más de 240.000 empresas, la gran mayoría de ellas con propósitos legales. Por supuesto, algunas terminan usándose para actividades ilegítimas, pero esa no es nuestra responsabilidad. Los periodistas siguen sumergidos en montañas de datos. Habrá más revelaciones en el futuro. Nina dos Santos, CNN Money, Londres. Gracias, Nina, por este reporte desde Londres sobre los Panama Papers. Y bueno, gracias a Aristóteles Núñez Sánchez, que es el jefe del SAT en México, que estás en el estudio, Aristóteles, para hablar de este tema. Pero antes de platicar contigo, Aristóteles, como te dije, está en esta comunicación internacional Marina Walker, que es vicedirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y yo le aprecio mucho a Marina, precisamente que podamos hablar, ella en Washington, nosotros en México, sobre esto, Marina, que es una gran investigación periodística de gran alcance por muchas razones y que, bueno, pues hemos seguido muy de cerca de muchas maneras. Marina, me gustaría en este momento de la noche, después de lo que empezó a suceder ayer domingo en términos de información, ¿cuál es, Marina, tu balance, el alcance para la información, para el periodismo, para lo que representa una investigación como Panama Papers? Y te agradezco mucho, Marina, esta comunicación para CNN. Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Realmente la repercusión de la investigación superó todas nuestras expectativas. Ha sido increíble cómo ha sido recibida. Fue especialmente fuerte ver hoy, por ejemplo, las demostraciones que hubo, las protestas frente al Parlamento en Islandia, más de 20.000 personas pidiendo la renuncia del primer ministro, pidiendo transparencia.
Creo que el valor de lo que se ha hecho es que más de 100 medios de comunicación se unieron, trabajaron durante más de un año de la manera más rigurosa posible y luego reportaron y publicaron casos de interés público en el cual personalidades públicas habían hecho uso del secreto de los paraísos fiscales, en algunos casos con gravísimas consecuencias, en algunos casos con actividades absolutamente ilegales. Dime una cosa, Marina, a reserva de seguir analizando esto, porque es evidente que la materia informativa que se ha destapado no es la única. Seguirán apareciendo historias, los periodistas siguen abordando los ángulos que este inmenso universo de información ofrece. Pregunto, Marina, si el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en algún punto abrirá la puerta a otros que no sean los periodistas que hasta este momento han trabajado por un año en esta gran filtración de gran alcance internacional. Hemos recibido innumerables pedidos de acceso a la información de todo tipo. Lo que decimos es que solamente colaboramos con periodistas y en ese sentido vamos a tratar de seguir incorporando periodistas, sobre todo en países a donde todavía no hemos podido trabajar. Eso se va a dar en los próximos días y en las próximas semanas. No vamos a entregar información a gobiernos, a empresas, a investigadores privados, a agencias de investigación de gobiernos. No es nuestro trabajo, no somos un arma de ningún gobierno. Somos periodistas, somos independientes y hemos hecho la valoración de cuáles son los casos de relevancia pública que merecen ser conocidos. Bueno, qué bueno que dices eso, Marina, porque me das pie a preguntarte sobre la declaración en Rusia de un vocero del presidente Putin que dice la CIA está detrás de esta investigación del Consorcio Internacional. ¿Qué dices, Marina, sobre esta declaración en Rusia? Bueno, es una declaración que la escuchamos a menudo de parte de los voceros del señor Putin. Cada vez que el señor Putin es criticado por algún medio de comunicación o por algún gobierno extranjero. Solo nos queda decir que la investigación habla por sí mismo. Hemos podido trazar, en el caso específico de los socios del señor Putin, cerca de $2.000 millones, 2 billones de dólares de dineros que han dado la vuelta al mundo en préstamos y en otras transacciones que no tienen ningún sentido. Préstamos a 30 años con 1% de interés, préstamos que se pagan por $1 y se cancelan millones de dólares, amigos y allegados del señor Putin que obtienen increíbles beneficios e intereses en empresas del Estado que no les corresponde. Así que creo que nos quedamos con esos hallazgos. Sabemos que le entregamos más de 200 preguntas al Kremlin, al Banco Rosía, a las personas sobre las que hemos escrito y recibimos poquísimas respuestas específicas. Marina Walker, te agradezco muchísimo esta comunicación desde Washington a México y te pido que no perdamos la comunicación para seguir muy de cerca los alcances y los impactos de esta gran investigación de la que has formado parte como vicedirectora de este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington. Gracias, Marina. Hasta la próxima. Buenas noches y un abrazo. Muchísimas gracias, Carmen. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Marina. Regresamos después de la pausa CNN con Aristóteles Núñez, el jefe del SAT en México, sobre el tema de Panama Papers. Volvemos. Papeles de Panamá que han tenido este impacto mundial y lo seguirán teniendo por el alcance, las dimensiones de esta investigación internacional. Y yo le agradezco a Aristóteles Núñez, que es el jefe del SAT en México, que estés aquí, Aristóteles, con los minutos que nos quedan, que no son muchos. Te pregunto de entrada, para empezar con una cosa general que nos ayude. ¿Cómo leer la información que está circulando en el mundo y particularmente en México? ¿Cómo leer en términos del alcance, de la dimensión? ¿Qué tipo de luz arroja sobre qué cosas? Mira, viene a confirmar mucho de lo que se ha venido combatiendo a nivel de la OCDE. El de que algunos ciudadanos del mundo buscan encontrar en paraísos fiscales condiciones ventajosas en materia fiscal.
ya sea porque utilizan un argumento de proteger sus activos o por la privacidad o la confidencialidad, o bien porque están buscando simplemente evadir el pago de los impuestos. Yo creo que hay que reconocer que hubo instituciones ya que trabajaron años anteriores, que generaron ya incluso ciertos mecanismos que han permitido tener ya soluciones que hacia el futuro esto lo van a corregir. Todas las instituciones financieras tendrán que informarle a las administraciones tributarias en el mundo, particularmente de 80 países, todas estas cuentas puente o todos estos tipos de transferencias que se hacen a países. Sí, claro. Y eso lo tendremos a partir del 2017 respecto de todas las transferencias registradas hasta el 2016. Pero fíjate, 2017. Sí. Quiere decir que de aquí al 2017 los que sean clientes de Mossack Fonseca, por hablar de esta firma, ya tendrán tiempo de arreglar todo o de destruir papeles o de destruir evidencias. Pues no necesariamente, porque estos despachos o este tipo de asesorías o consultorías al final son los promotores de una planeación, pero muchas de las instituciones financieras dejan pista, tienen la obligación de dejar pista de una cuenta aperturada por un cliente, de cuánto pasó por ahí, y toda esa información es la que se tiene que entregar. Los obligados a entregar esa información a través de estos mecanismos que ya son legales y que hemos firmado, incluso México que lo firmó en octubre del 2014, nos va a permitir tener información de lo que se haya registrado hasta diciembre del 2016 hacia atrás. Y ahí también tendremos una gran base de información que nos va a permitir tener pistas adicionales de manera automática, porque hoy podemos pedir caso por caso y eso es muy tortuoso. Afortunadamente, a partir del próximo año tendremos información automática estandarizada. 80 países vamos a compartir información y el año pasado empezamos a compartirla con Estados Unidos. A ver, dime una cosa, Aristóteles. Ya sé que me vas a decir que no puedes hablar de contribuyentes con nombre y apellido. Me ahorro la pregunta. Sí. Pero los casos públicamente conocidos en este momento que se revelan a través de Panama Papers, el caso Hinojosa, el de Salinas, el de Angoitia, los que en México se conocen o los que internacionalmente se conocen, pues evidentemente son situaciones distintas, pero convergen con la conexión Mossack Fonseca y con triangulaciones de lo más sofisticada y abigarradas que evidentemente levantan todo tipo de sospechas. De los casos conocidos en México, ¿qué le dice al jefe del SAT lo que hoy se ha revelado? Tenemos una tarea y es una obligación. Caso por caso, Carmen, vamos a iniciar una revisión. ¿Caso por caso de los publicados? Sin distinción alguna, y en la medida que se vayan publicando más nombres, que vendrán, porque entiendo que son muchísimos documentos los que tienen en poder el consorcio. 11.5 millones. Bueno, los que vayan apareciendo los vamos a ir revisando, y la revisión primero tiene que ser interna, ver qué información institucional tenemos, quiénes de ellos declararon tener inversiones en el extranjero, si se atrevieron a declararla en los países que se llaman hoy paraísos fiscales, si sobre esos ingresos, ganancias o que hayan operaciones hayan registrado o acumulado esos ingresos para efectos fiscales en el año que corresponda, y en caso de no hacerlo, entonces inicia otro procedimiento. ¿Cuál es? Una auditoría. Esa auditoría puede tardar 12 meses o hasta 24 meses, que nos permita fundar y motivar un crédito, una sanción, que puede ser incluso una sanción de privación de la libertad, y para efecto de poder tener un procedimiento apegado a la ley que nos permita llevar a sancionar a quien no haya pagado impuestos. ¿Qué tiene que haber hecho alguien para llegar a la cárcel en este caso? Omisión, evasión fiscal. Omisión, sí. O sea, no haberte contado. No haber presentado la declaración o no haber pagado los impuestos. Eso puede llevar a la cárcel. Sí, claro. Dependiendo del monto, pueden ser 3 meses o 9 años. Con la información que hoy es disponible para la autoridad hacendaria y fiscal, y con una auditoría directa a cada uno de los mencionados, o varias auditorías, ¿eso harán a Puede cada ser uno de los una auditoría por cada ejercicio, dependiendo del número de transferencias o de operaciones que haya tenido por año, y eso nos puede dar lugar a varios procesos, incluso de carácter administrativo o de carácter penal, uno por año. De lo que hoy se ha visto a la luz pública, ¿alguna conducta en particular te llama más la atención de todas? No. Miren, Carmen, yo lo que tengo que reconocer es que esta práctica se ha venido combatiendo en el pasado. Por algo existen esos paraísos fiscales. Hoy aparecen algunos nombres que efectivamente hoy la sociedad reclama que se tomen y se rindan cuentas sobre ello. Para eso hay instituciones, para eso está el SAT, para eso tiene los mecanismos legales para poder actuar. Lo vamos a hacer. Empezamos desde el día de hoy haciendo las revisiones. ¿Hay muchos? Mismo? Sí, claro. ¿A todos? Hay muchos. ¿Cómo fue hoy? ¿Cómo fue el día? ¿Cómo fue el día de hoy de Aristóteles? La revisión interna.
Hay varios mecanismos que tenemos que revisar. Hasta el 2013 tenían la posibilidad de utilizar un mecanismo que se llama pago anónimo. ¿Qué significa? Que para efectos de la autoridad fiscal era anónimo, pero para efectos de una institución financiera sí era una revelación. Llegaba un contribuyente, decía, tengo impuestos por pagar con el SAT, los pago a la institución y la institución los enteraba. Cuando nosotros llegamos con ese contribuyente en una investigación como esta o alguna otra, él saca su ficha de pago de los impuestos y se corrigió el tema. Hay otros mecanismos, en la ley hay un mecanismo que se llama regímenes fiscales preferentes, le llaman refipres, los conocedores de este argot, y eso significa que las empresas o los mexicanos que tienen inversiones en países de baja imposición, donde no tenemos un sistema tributario parejo, tienen la obligación de declarar, a más tardar en el mes de febrero de cada año, cuánto tienen en esos regímenes fiscales preferentes. Y sobre ello tienen que pagar impuestos. En caso de no hacerlo, empiezan las sanciones, incluso de privación de la libertad. También hay estos mecanismos que han salido aprobados por la legislatura que permiten regularizarse. Hoy tenemos retorno de capitales, por ejemplo, y ese está vigente hasta el mes de junio. Si los contribuyentes llevaron capitales al extranjero, no los declararon, no pagaron impuestos, tienen hasta el mes de junio para hacerlo y evitarse la causa penal. A ver, ese es un buen punto. En México hay un programa hasta junio para que el que se fue y no pagó impuestos pueda regresar sin sanción alguna. En la mayoría de los... estás abriendo la puerta. Bueno, ya existe el programa. En la mayoría de los países lo hicieron desde el año pasado. Lo han hecho por una simple razón. A partir del 2017, la advertencia es contundente. Tendremos información compartida a 80 países. Antes no la tenías. Incluyendo las Islas Vírgenes. Sí, por supuesto. Bahamas, está Bahamas, está Andorra, está Bermudas. Todos los países que hoy se consideran paraísos fiscales ya firmaron ese convenio. Y en lo que eso ocurre, le dicen a los que se fueron, regresa, paga y no habrá nada contra ti de aquí a junio. Hay países ¿Es México y cuántos más países? Ya lo hicieron Argentina, ya lo hizo España, ya lo hizo el Reino Unido, lo han hecho muchos países. Alrededor de 25 países instrumentaron desde el año pasado programas en la que permitían retornar los capitales a quien los había sacado, pagar los impuestos y en ese caso evitarse una causa penal. Ahora que si los identificas antes con la información publicada, eso ya no servirá. No. Esto tiene que ser espontáneo y tiene que ser voluntario. Si la autoridad llega antes de que hagan eso, tendrá que pagar las sanciones, que son multas, recargos, actualización y en su caso configurar el delito fiscal. ¿Y tienes idea, Aristóteles Núñez, de qué pico de recaudación va a tener el SAT con esta revelación? Todavía si hacen caso de lo que dices. Todavía no, Carmen. Yo creo que en primera habría que esperar a que termine abril y después terminar junio, y de lo que se recaude por una noticia como esta, que yo creo que debe haber muchos preocupados, podremos dar cuenta que tanto abonó o no una noticia como esta. ¿Muchos mexicanos preocupados? Deben estar algunos mexicanos preocupados, algunos que ya fueron publicados y otros que seguramente están por publicarse gracias a esta investigación periodística. Volvemos después de la pausa en la parte final con Aristóteles Núñez en el estudio de CNN. En CNN. Entramos en la parte final de este programa hablando de los papeles de Panamá, los Panama Papers. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final. Aristóteles Núñez, se nos acabó el tiempo de este programa. Bueno, has dicho que en el caso de varios países, México está en ese plazo, quienes hayan sacado su dinero, no hayan pagado, tienen un plazo límite hasta junio si regresan voluntariamente. Si no, en las investigaciones que tú anuncias echaron a andar a partir de hoy, pueden atajar algún tipo de delito que eventualmente se haya cometido aquí. Pero tiene mucha capacidad de maniobra y mucho tiempo en realidad para poder reaccionar. Suficiente tiempo para ponerse en orden quienes hayan estado fuera de... Sí, la disposición, Carmen, les da la oportunidad incluso de autocorregirse. Si empezamos una auditoría y se autocorrigen pagando sus multas, su actualización, sus recargos, pagando los impuestos que dejaron de pagar, tienen esa ventaja, se las da la ley. Quien así lo decida lo podrá invocar. Quien no lo haga, configuramos entonces un acto de evasión y tendrá que sujetarse a las sanciones que establece la ley. Entre ellas, pagar los impuestos, 100% de multa, actualización, recargos y adicionalmente podría configurarse el delito fiscal, que son de 3 a 9 años de prisión. Bueno, pues mejores condiciones imposible entonces para quien haya evadido la ley y ahora se encuentre preocupado. Mira, es muy oportuna una publicación como esta. Tenemos que reconocer lo valioso de la información que da.
y que también manda una señal muy clara a quien se ha atrevido a utilizar paraísos fiscales con fines de evasión, porque también hay que aclararlo, Carmen. Tener recursos en el extranjero no es ilegal. Per se no. No lo es. Lo es si no paga los impuestos y no lo declara en México. Y eso es lo que tenemos que acreditar en este tipo de investigaciones. Bueno, pues es precisamente lo que se abre en México y en el mundo en realidad, porque estamos viendo casos muy diversos, casos de muy alto impacto. Lo de Islandia es bárbaro porque ha habido una reacción muy fuerte de la sociedad en Islandia en particular y en otros lugares en donde efectivamente las dimensiones de la información pues están generando una sacudida muy importante. Veremos el alcance en México, Aristóteles, con las investigaciones que anuncias y que dices están en curso, y veremos también lo que para efectos de políticas públicas en los países significa el hecho de que este tipo de filtraciones o grandes filtraciones que vimos en Wikileaks, que vimos en SwissLeaks y que ahora vamos con esta que es mayor que ninguna, pues evidentemente colocan en un estado de riesgo a una manera muy conocida y muy antigua de ocultar capitales. De inicio nos obliga a rendir cuentas, que eso ya es importante para las instituciones. Segunda, nos obliga a sancionar a quien se atrevió a hacer algo indebido. Y por otro lado, darle una satisfacción a la sociedad de que tenemos instituciones que se encargan de hacer cumplir las leyes. Y aquel que se atrevió a hacer algo como esto y no pagar impuestos tendrá que ser sancionado. Preocupados en México estarán algunos, dices, Aristóteles. Algunos y seguramente otros que seguramente tuvieron contacto con un despacho como este y que quizá en breve, dependiendo del análisis que se haga la información que tiene el consorcio, sí, seguirían siendo publicados en el futuro. Pues eso va a ocurrir, efectivamente, Aristóteles, eso lo hemos anunciado los periodistas y seguiremos en esta investigación tan amplia, tan interesante, porque tampoco es una cosa común que se dé un fenómeno tan amplio de investigación con tal cantidad de documentos y de elementos de información. Estaremos, pues, Aristóteles, siguiendo muy de cerca todo esto. Te agradezco que hayas estado en este estudio en CNN esta noche. Yo encantado. Gracias y buenas noches. Y a usted gracias que nos permitió acompañarles. Hay un comunicado del SAT, hay un montón de comunicaciones en todos los lugares del mundo. Hay declaraciones del presidente de Panamá, hay declaraciones del vocero de Rusia, hay en Francia, en Italia, en fin, hay un marco en Argentina, ni se diga, desde luego también hay grandes reacciones y las seguiremos muy de cerca para seguir informando a usted en CNN. Gracias por estar aquí, buenas noches y hasta mañana.